Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer una clase sobre el modelo de percepción para que puedan comprender todo lo que estuvimos trabajando hasta el momento de manera integral. O sea que vamos a hacer como una especie de repaso de lo que estuvimos trabajando, pero a la vez vamos a aprender este modelo que se llama modelo de percepción. También lo podemos encontrar como modelo EPR, que es el modelo de estímulo, procesamiento, respuesta. Sería lo mismo. Vamos a ver entonces unas diapositivas de PowerPoint para que lo puedan comprender mejor. Bien, entonces el modelo de percepción, todo modelo de percepción comienza con un estímulo, ¿sí? El estímulo es captado por un receptor. A su vez, el receptor le transmite la información al centro de procesamiento, que en algunos textos lo llaman modulador. El centro de procesamiento le transmite una orden al efector y el efector realiza la respuesta, ¿sí? Este sería el modelo de percepción. Nosotros estuvimos trabajando con todos estos conceptos, así que los vamos a repasar mediante las definiciones. Vamos a empezar a repasar el concepto de estímulo. Entonces, ¿qué era un estímulo? Es un cambio que se transmite como información desde el exterior o el interior del cuerpo. O sea, puede venir ese cambio desde fuera, ejemplo, cambia la temperatura, aumenta o disminuye, y entonces esa información de cambio de temperatura viene del exterior. También puede pasar que aumente la temperatura en el interior del cuerpo y que se manifieste en forma de fiebre, pero entonces el cambio no ocurrió afuera, ocurrió adentro. Recordemos ahora entonces que los estímulos o esos cambios son captados por receptores. Entonces, ¿qué era un receptor? Justamente es una estructura especializada en detectar o captar un estímulo en particular. No existen receptores capaces de detectar todos los estímulos. Hay receptores que pueden captar luz, otros receptores que pueden captar sonido, etc. Por eso dice estructura especializada en detectar un estímulo en particular. Muy bien, una vez que el receptor captó el estímulo, transmite la información, como ven acá, al centro de procesamiento o al modulador. ¿Qué es el centro de procesamiento? También es una estructura, pero esta estructura es capaz de descifrar ese estímulo, de entenderlo, de procesarlo y de elaborar una respuesta. El centro de procesamiento, una vez que elabora la respuesta, se la transmite a un efector. ¿Qué era un efector? Un efector también es una estructura que es capaz de ejecutar o de realizar la respuesta, ¿sí? Y finalmente entonces se realiza la respuesta. La respuesta es la acción que realiza el organismo de acuerdo al estímulo, no es cualquier acción. Es una acción que se realiza acorde al estímulo que corresponda. Entonces, con estas definiciones y con este modelo, estamos entendiendo cómo percibimos los seres vivos, ¿sí? Estímulo, procesamiento, respuesta, por eso acá están marcadas las letras del modelo EPR. Los estímulos sin los receptores que los capten no sirven de nada y a su vez las respuestas sin los efectores que las realicen tampoco. Por eso son tan importantes los receptores y los efectores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a recordar los diferentes tipos de estímulos, de receptores, etc. Esto también ya lo trabajamos en actividades anteriores, pero con este modelo lo vamos a integrar. Bien, vamos a empezar con los estímulos, ¿sí? Sabemos que básicamente hay dos grandes tipos. Están los estímulos químicos, que básicamente son los estímulos olorosos y gustativos, justamente se llaman así porque son sustancias químicas. Si son volátiles, gaseosas, van a ser olorosos. Si son sólidas o están disueltas en alguna sustancia, en general son gustativos, ¿sí? Pero todos son sustancias químicas o estímulos químicos.
También están perdón, se me borró, los estímulos físicos, ¿sí? Los estímulos físicos teníamos un montón, están los lumínicos, ¿sí? Los que se transmiten a través de la luz o de distintas longitudes de ondas, por ejemplo el ultravioleta, los estímulos sonoros, los barométricos se tratan de la presión atmosférica, los estímulos térmicos, o sea, las diferentes temperaturas, los estímulos vibratorios, los estímulos gravitacionales, los táctiles y los eléctricos. Todos estos son estímulos del tipo físico, ¿sí? Pero bueno, entonces es importante recordar que estaban los estímulos físicos y los químicos. Los físicos tienen más que ver con energías, ¿sí? La luz, el sonido, el calor, la electricidad, son todos diferentes tipos de energía. Hay otras energías vinculadas con los movimientos, como las vibraciones, con las fuerzas, como los gravitacionales, los barométricos, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con energía son estímulos físicos y con sustancias químicas, estímulos químicos. Bien, los estímulos dijimos que podían ser captados por receptores, pero también teníamos distintos tipos de receptores. Estaban los quimiorreceptores, que justamente son los que captan estos estímulos, los estímulos químicos. Los mecanorreceptores son los receptores que captan estímulos relacionados con el movimiento. Por ejemplo, los sonoros, porque el sonido es vibración. Los vibratorios, los gravitacionales, los barométricos, todos esos serían mecanorreceptores. O sea, los que se relacionan con el movimiento, detectan movimientos, los táctiles también. Los termorreceptores, como su nombre lo indica, detectan estímulos térmicos, diferencias de temperatura. Los fotorreceptores, foto quiere decir luz, entonces detectan estímulos lumínicos. Y también había otro tipo de receptores, como por ejemplo los electroreceptores, los receptores específicos de los delfines y de los murciélagos, que si bien estaban más relacionados con los mecanorreceptores, son receptores específicos de otro tipo. Bien, el centro de procesamiento también tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, en los animales más complejos ya tenemos cerebro. En otros que no tienen cerebro hay ganglios similares a cerebros. Y en aquellos que no tienen cerebro, por ejemplo, hay células nerviosas o en las plantas hay células específicas que a través de su núcleo procesan la información que llega, ¿sí? Los efectores también teníamos distintos tipos, ¿sí? Aquellos que pueden ejercer acciones o respuestas. ¿Quiénes son? Los músculos. Las respuestas que generan son del tipo motoras, que ahora las vemos acá, ¿sí? Motoras. Las glándulas, que eran estructuras capaces de fabricar sustancias y volcarlas fuera de ellas, entonces daban respuestas secretoras, porque al secretar se expulsa alguna sustancia, como por ejemplo las glándulas salivales, que fabrican saliva y la expulsan fuera de ellas y quedan en la boca la saliva. Y después están los efectores del tipo de los glóbulos blancos, cuya respuesta es inmunológica o respuesta de defensa del organismo contra los agentes extraños, ¿sí? Entonces acá tenemos los diferentes tipos de efectores con sus distintos tipos de respuestas y los diferentes estímulos con sus respectivos receptores, ¿sí? Hasta acá entonces repasamos todo lo que trabajamos en clases anteriores.